Muy buenas tardes, queridos estudiantes de sexto básico. La cápsula que te presento a continuación es de perímetro y área, correspondiente al eje de geometría. Te habla la tía Joana y el objetivo para esta cápsula es aplicar estrategias para calcular perímetro y área y resolver situaciones de la vida cotidiana. Las indicaciones son las siguientes: resolver como siempre las actividades en tu cuaderno, enviar fotografías de las actividades desarrolladas al WhatsApp de la profesora, ¿cierto? A mi WhatsApp, y plazo máximo de envío martes 30 de noviembre. Vamos a iniciar, esta cápsula es un repaso de aprendizajes que se trabajaron en primer ciclo y que necesitamos en segundo ciclo tener bien consolidado para el próximo año ya agregar niveles de dificultad en la resolución de problemas, ¿ya? Vamos a ver primero cuál es la diferencia entre perímetro y área. El perímetro del cuadrado, este es un cuadrado y su perímetro corresponde al contorno de la figura, ¿ya? Los bordes. Y el área es lo que está dentro. Corresponde a todo lo que está dentro. Entonces, esa es la primera gran diferencia, que el cuadrado, su perímetro, es el borde y el área es la zona interior, ¿ya? Por ejemplo, si queremos poner una cerca, nosotros tenemos que calcular el perímetro porque vamos a poner un cerco de madera en el borde, ¿cierto? Y si queremos poner cerámica, alfombra, pintar una superficie, nosotros necesitamos calcular el área, ya que es la zona interior, ¿ya? Vamos a iniciar con el perímetro de una figura geométrica. El perímetro de una figura geométrica corresponde al contorno o borde, ¿ya? Lo que te explicaba anteriormente. Tenemos el contorno o borde de la figura y se calcula sumando cada uno de sus lados. Esa es la fórmula. El perímetro es la suma de cada uno de sus lados. Veamos en este ejemplo. 5 más 5 más 5 y más 5. Sumamos los 4 lados. El cuadrado es una figura que tiene sus 4 lados iguales, por lo tanto vamos a sumar 4 veces el 5. 5 más 5, 10, más 5 son 15, más 5 son 20 centímetros. Nunca olvidemos la unidad de medida. En este caso es centímetro. Veamos este rombo, ¿ya? El rombo también es una figura de 4 lados, ¿cierto? En donde sus lados son paralelos, este con este es paralelo, y estos otros, los dos lados son paralelos igual. Pero en este caso tienen distinta medida, ¿ya? Tenemos que sumar el contorno, ¿ya? En este caso 5, estamos sumando ese lado, más 6, más 5 y más 6. ¿Cierto? 5 más 6 son 11, 11 más 5 son 16 y 16 más 6 es 22 centímetros. Acá tenemos un trapecio, ¿ya? También tiene distintas medidas en este caso. Hay trapecios que tienen igual medida, este tiene distintas medidas. Vamos a sumar sus lados, el borde, el contorno de la figura. Vamos a sumar 6 más 5 más 3 y más 4. 6 más 5 son 11, 11 más 3 son 14 y 14 más 4 es 18 centímetros. También estamos hablando de centímetros, ¿ya? Para dibujar la figura en tu cuaderno no tienes que hacerla de la misma medida, estas son medidas referenciales, ¿ya? Te invito a resolver las primeras actividades, ¿ya? Tenemos este triángulo, calcula su perímetro sumando sus lados, tenemos este rectángulo y tenemos este 1, 2, 3, 4, este pentágono, ¿ya? El pentágono es una figura de 5 lados.
y en este caso dice 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que todos los lados van a medir 3 centímetros. Este lado mide 4, por lo tanto este va a medir 4. Este lado mide 2, este va a medir 2. ¿Ya? Y aquí está 9, 4 y 11. Tienes que calcular el perímetro de esas figuras. Acá tenemos la figura 4, que también es un triángulo. La figura 5 ya es un poco más compleja, tiene más lados, y la figura 6. ¿Ya? Te invito a calcular el perímetro de cada una de las figuras aplicando la fórmula de sumar sus lados. Aquí te invito a resolver estos problemas. Tenemos el problema 1, en donde tienes que colocar la operación, ¿cierto? Y la respuesta. Operación y respuesta. Lo mismo en el problema número 2. Operación y respuesta. A leer con mucha atención cada problema. Aquí hay otro problema. Es el siguiente problema número 3, ¿cierto? Operación y respuesta. Y pasamos al área. Nuestro siguiente concepto es el área de la figura geométrica. El área de la figura geométrica corresponde al sector interno y es la superficie en una figura, es lo de adentro, ¿cierto? Es la zona interior. En un cuadrado, el área es multiplicar lado por lado. Y en un rectángulo es lo mismo, multiplicar lado por lado. Así calculamos el área. Entonces, si queremos colocar, por ejemplo, alfombra, cerámica, pintar, colocar madera, lo que sea, tenemos que calcular el área. No nos sirve calcular el perímetro, porque el perímetro es el borde, ¿ya? Observa los ejemplos para calcular el área en cuadrados y rectángulos. Aquí tenemos un cuadrado, ¿cierto? Figura de 4 lados iguales. Multiplicamos lado por lado, o sea, 9 por 9. 9 por 9 es 81 centímetros cuadrados. Ese 2 representa el cuadrado, ¿cierto? No es la figura del cuadrado, no, sino que estamos multiplicando centímetro por centímetro, y eso es centímetro cuadrado, elevado al cuadrado. Entonces, respuesta, el área del cuadrado es 81 centímetros cuadrados. Muy fácil, se multiplica lado por lado. En el perímetro nosotros sumamos los lados, los 4 lados, pero en el área tenemos que multiplicar un lado por el otro lado, ¿ya? Y en el rectángulo es la misma fórmula. Tenemos un rectángulo que es de 10 centímetros un lado y el otro lado mide 6 centímetros. 10 y 6. ¿Cuál es el área del rectángulo? Multiplicamos un lado por el siguiente lado, ¿ya? En este caso, 10 por 6. 10 por 6 es 60. ¿60 qué? Centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Respuesta, el área del rectángulo es 60 centímetros cuadrados. Multiplico ese lado por ese lado. Acá ese lado por ese lado. ¿Ya? Y resolver los ejercicios. Tenemos el problema número 1. Claudia necesita colocar cerámica en el piso de su cocina y ahí están las medidas. Problema número 2. Sandra quiere colocar alfombra en su dormitorio. Operación y respuesta, lo mismo en el anterior problema. La siguiente figura, ¿qué es lo que es? ¿Qué tipo de figura es? Si es un cuadrado o un rectángulo. Y calcular el área. Operación y respuesta. También la siguiente figura, ¿qué tipo es? Si es un cuadrado o un rectángulo. Y calcular su área. Acá también, la siguiente figura, ¿qué es lo que es? Si es un cuadrado o un rectángulo y calcular su área. Ahí tenemos el ejercicio 6, el ejercicio 7. Fíjate bien en las unidades de medida. Todas van elevadas al cuadrado. Acá en este caso estamos hablando de metros, acá estamos hablando de kilómetros. Y los siguientes problemas relacionados con área. Andrea tiene una alfombra de forma rectangular. Acá Paula quiere pintar de azul una de las paredes de su habitación. Ya la pared que quiere pintar tiene forma rectangular, ¿cierto? Aplicamos la fórmula. Operación y respuesta.
Y finalmente este plano. Dice que el plano que se muestra a continuación es una representación a escala de los edificios de un colegio. Calcular el área de cada uno de los edificios y completa la tabla, teniendo en cuenta que cada cuadradito equivale a 1 metro cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo. El edificio de la dirección es el ejercicio A, este. ¿Ya? Tenemos que este es el primer edificio, la dirección del colegio. Y tenemos 1, 2, 3. Eso vale el primer lado, el largo. Y el ancho mide 2 metros. 1, 2. Entonces el área es 3 por 2. Y 3 por 2 es 6 metros cuadrados. Eso mide la oficina de dirección. Después tienes que calcular la biblioteca, las salas, que corresponde a la letra C, casino, que corresponde a la letra D, las otras salas, F, gimnasio, G, y la sala de computación, E. Recuerda contar que cada cuadradito vale 1 metro, equivale a 1 metro. ¿Ya? Y ahí aplicas la fórmula en la tabla. Espero que te haya quedado claro con los ejemplos. Revisa la cápsula las veces que sea necesaria. Esta es la última cápsula que se envía este año. Así es que nos vemos ya en un próximo retorno a clases. Que tengas una linda tarde y muchas gracias por tu atención.